Los protagonistas de la noticia en Notimundo. El contacto a esta hora es con el arquitecto Juan Fernando Flores, jefe de bloque del movimiento Creo, para hablar sobre este acercamiento que debería, según se ha previsto, darse para este martes 23 de agosto a las 9:30 de la mañana. Asambleísta, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los ecuatorianos. Gracias, asambleísta. Sabemos que sale de una reunión precisamente con autoridades de gobierno para resolver, en donde se habrá seguramente hablado sobre si hay o no diálogo para mañana, previsto a las 9:30 de la mañana. Justamente hemos tenido un largo debate sobre eso, estamos a la expectativa de que se termine de tomar una definición en conjunto entre el Ministerio de Gobierno y nosotros como bancada legislativa. Esperamos que antes de las 8 de la noche ya podamos tomar la definición, una vez que hemos instalado el gabinete con el presidente de la República, y en función de eso, en el caso de asistir, ir con una agenda clara y una directriz de cuál es la consideración que tenemos en función de todo este proceso para que la Asamblea Nacional pueda realmente darle respuestas al pueblo ecuatoriano, que es lo que están esperando, más allá de los problemas políticos y estos planteamientos. Entendiendo que las relaciones entre el gobierno y la Asamblea Nacional pasan quizá por su peor momento, al menos en lo que va de este gobierno, ¿cuáles son las razones que ustedes ven o las alternativas que ven para poder decidir al final sentarse con ellos? El primer punto es que existe realmente voluntad por parte de las bancadas legislativas. Tenemos ya casi un mes desde que se dio el primer anuncio por parte de la Asamblea Nacional de una invitación a diálogo, donde se supone íbamos a tocar un tema, una agenda definida con actores y personas que iban a estar justamente para garantizar que se tenga viabilidad no solo política sino técnica, y hasta la fecha las bancadas, algunas ni siquiera han determinado quiénes van a la mesa. Ahí es donde nosotros dudamos de que exista realmente una voluntad y la falta de garantías frente a que se menciona de alguna manera todos coloquemos banderas blancas y en paralelo la Asamblea Nacional sigue atropellando la ley y la Constitución en varios temas. Entonces consideramos que ahí debe haber una respuesta más clara y enfática y sobre todo cese de alguna manera este tipo de atropellos hacia la Constitución y las leyes. Seguramente al presidente le cuesta, o al gobierno como tal, al ejecutivo, le cuesta pensar en un diálogo, en sentarse a una mesa con quienes decidieron o pretendían sacarlo del poder. Me refiero a UNES, Partido Social Cristiano, una ala de Pachacuti. Correcto, por eso decimos que justamente debe existir la garantía y muestras de voluntad en función de ellos. Mientras esto no esté garantizado, realmente vemos difícil que se pueda entablar un diálogo real y sincero, y lo que nosotros queremos evitar es que se dé una situación donde logramos simplemente una fotografía y tomar un café. Aquí el país está esperando respuestas claras en función de todo esto y lamentablemente hasta el momento no está ocurriendo por parte del legislativo. ¿Cuáles son las condiciones del ejecutivo? Más que condiciones es que las bancadas legislativas tengan realmente la voluntad de que si nos sentamos a dialogar vamos a poder avanzar y tomar definiciones. El problema es que la voluntad es un poco relativa, pueden decir que sí o hablar, como ya hemos escuchado, y eso no solo de ese sector, sino de varios sectores políticos, hablan de sentarse a la mesa, incluso hablamos respecto del diálogo con la CONAIE, también hay muchas frases aparentemente esperanzadoras, pero al final no ocurre eso. Entonces, más allá de esta intención o de esta voluntad que puedan eventualmente mostrar, ¿hay ciertas condiciones básicas para que el gobierno se siente con los asambleístas? Los primeros puntos es que las bancadas tengan una muestra de voluntad real a la parte legislativa. Nosotros hemos puesto en la mesa la ley de inversiones y que se pueda establecer un equipo técnico en función de ello. Lo segundo es que cese el abuso y atropello por parte de la Asamblea Nacional hacia la ley y la Constitución bajo procesos viciados, como lo hemos visto con el superintendente de bancos, y en función de eso que veamos con claridad y transparencia la hoja de ruta. Y también sepamos decir, si ese fuese el caso, que tras sentarnos no hay una solución, no hay respuestas, no hay posibilidades, y hablarle con sinceridad al pueblo ecuatoriano de que lamentablemente la Asamblea Nacional no va a buscar salidas a los problemas que estamos teniendo. Desde la Asamblea dirán lo mismo, y uno de los puntos que ha sido cuestionado es el aparente apoyo por parte del gobierno a Guadalupe Llori, que intenta por todos los medios regresar a presidir el legislativo. Pero en ese punto son simplemente elementos que mencionan algunos que otros asambleístas de UNES sin pruebas
porque si ese fuese el caso tendrían cómo demostrarlo en algo que se estaría constituyendo la metida de mano dentro de otro poder. Más allá de esos señalamientos, si descartamos esos temas, estimado Fausto, ¿con qué se justifican? No tienen cómo hacerlo. Tenemos más de un mes esperando que designen una persona política y 2 técnicos para una ley de inversiones y todavía no lo hacen. Ante esas faltas de voluntades y justamente ante hechos como lo del superintendente de bancos, ¿qué garantías se tiene? ¿Los asambleístas han puesto o se prevé que tengan algún tipo de condiciones, por ejemplo, como parte de la negociación? Que se ha dicho, hay una fuerte pugna respecto del juicio político a los miembros del Consejo de la Judicatura. Para mí, en lo personal, los diálogos no pueden tener condicionamientos. En el punto en que uno se cree superior al otro, simplemente esa mesa va a fracasar. En función de ello, por eso las condiciones tienen que ser algo único para todos. Transparencia, claridad, definición de hoja de ruta y voluntad política. Si no cumplimos esos 4 elementos, que es lo básico en cualquier proceso de diálogo, simplemente este proceso del presidente de la Asamblea Nacional terminará en el fracaso, como vimos que ya ocurrió en otros procesos anteriores. ¿Su lectura personal sobre el llamado hecho por Virgilio Saquicela es sensato? Más que sensato, yo creo que el país está esperando respuestas de la Asamblea Nacional. Si esto no ocurre, seguiremos bajando hasta el punto donde la gran pregunta es si esta Asamblea va a ser capaz de deberle dígitos de porcentajes en negativo en función de la lamentable actuación que ha tenido frente a los problemas que tienen los ecuatorianos. ¿Cree usted que hay algún nivel de ingenuidad por parte del Ejecutivo pensar en que pueden eventualmente tener una voluntad seria política para sentarse en una mesa? Bueno, esperamos justamente que sean políticos los que estén tomando ahí las definiciones en la Asamblea Nacional y no politiqueros. Lamentablemente a veces hay algunos que creen que con el show por ganar seguidores le están haciendo un bien al país. Y la realidad es que ni siquiera ellos mismos se hacen un bien cuando la Asamblea Nacional sigue quedando en deuda con las necesidades que tienen los ecuatorianos. Llevamos casi 15 meses y hasta ahora, ¿qué respuestas le hemos dado al país? Sensatez es lo que se exige a las autoridades. Asambleísta, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre a la hora. Gracias. Ha sido el arquitecto Juan Fernando Flores, jefe de bloque del movimiento Creo, hablando sobre las opciones que tienen todavía para ver si se concreta o no este diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Hasta hoy, las 8 de la noche, se prevé tomar ya una decisión por parte del Ministerio de Gobierno y la bancada de Creo. La respuesta tendremos sin duda mañana a 9:30 de la mañana, si es que hay o no diálogo Ejecutivo-Legislativo, algo que parece de momento bastante difícil. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.